plataformas desde un principio se presentaron como un espacio en que cualquier persona podía hablar con cualquiera y en ese sentido hacer casi que este tremendo espacio de libertad de expresión. Pero la verdad es que no son solo plataformas, son un lugar donde se generan diferentes tipos de contenidos y contenidos que pueden ser cuestionables. Entonces ahí es donde la libertad de expresión puede ser complicada y delicada. Si acaso deben ser censurados estos discursos, es una pregunta que es particularmente problemática porque es muy difícil poner límites. ¿Qué es lo que hace que deba censurar a alguien? ¿Es el número de seguidores? ¿Es la gravedad de lo que estás diciendo? ¿Cómo mides esa gravedad? Y eso es lo que hace un poco complicado. La mayoría de las plataformas tiene ciertas restricciones específicas informadas en sus términos de servicio cuando uno se une, que acuerda o no acuerda aceptarlos, y sobre la base de esos argumentos muchas veces terminan suspendiendo o eliminando cuentas. Pero si son válidas, si son legítimos o no y hasta dónde puede llegar es un tema que no está del todo resuelto. No es fácil tomar la decisión de censurar a alguien o de simplemente suspender y decirle tú no tienes acceso a esto. Eso siempre va a ser problemático. Pero además se vuelve particularmente difícil cuando tienes que definir criterios, porque son criterios que no son fáciles. Vas a determinar que Jack Dorsey, el dueño de Twitter, es el que defina quién puede acceder a Twitter o no, o que Mark Zuckerberg decida tú sí, tú no en Facebook. Eso es complicado. Y además es establecer criterios, porque puedes decir, por ejemplo, discursos de odio, pero definir discursos de odio o callar a ciertas personas se vuelve problemático. Vamos a callar, por ejemplo, a dictadores o a personajes autoritarios, a gente que no dice la verdad, gente que no dice la verdad deliberadamente o gente que simplemente se equivocó honestamente. Entonces es complicado y ahí es donde se ponen los límites difusos. La mayoría de estas redes tiene ciertos contenidos que autorizan o que no autorizan o cosas que se pueden hacer y están en los términos de servicio. En un momento, por ejemplo, Facebook no autorizaba fotos de mujeres amamantando o en Twitter no se podía publicar cierto tipo de enlaces, cierto tipo de cosas. Eso siempre ha estado. Ahora, ¿dónde empezamos a poner el límite como para que algo te lleve a suspender una cuenta? Ahí se vuelve complicado y en los últimos años varias redes lo que han hecho es empezar a poner límites respecto de la factualidad de ciertas informaciones o de que revisten peligro para la salud pública. Twitter, por ejemplo, recientemente a propósito de la pandemia empezó a filtrar ciertos contenidos en que daban información que era francamente equivocada respecto del COVID, ciertos medicamentos que podrían servir o ciertas medidas que no eran para nada recomendables. Existen esos lineamientos, están en constante revisión y por lo mismo son un poco nebulosas. Que no está resuelto y hay más interrogantes que respuestas concretas o específicas que uno pueda dar sobre esto. Además, está en constante evolución, las redes están cambiando, los usuarios están cambiando e incluso las leyes o los usos que hacemos de las redes están cambiando. Entonces es difícil responder a rajatabla porque no es fácil definir que esto sí y esto no, porque aquí nada es blanco-negro, sino que todo es una tremenda escala de grises.